durante un mes durante la unidad penal número 3 de San Nicolás. Bien, voy a continuar ahora con el caso del expediente acumulado FRO, número 76, 012/2011/TO, en el cual se encuentra imputado Antonio Federico Bossier, y es el hecho referente a Eduardo Sergio Korsunski. Conforme lo que oportunamente declaró su padre, Moisés Korsunski, Eduardo era oriundo de Bahía Blanca y se había mudado a San Nicolás entre los años 73 y 74 junto a quien era en aquel momento su pareja, Marta Frañol, y allí vivían en una casa que estaba cerca o enfrente de una fábrica llamada La Alcolera. Eduardo en ese momento trabajaba en esa ciudad en la venta de productos alimenticios. La decisión de ambos de mudarse a San Nicolás se debió a las persecuciones de las que eran objeto en su ciudad natal debido a la militancia que tenían en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, mientras ambos estudiaban licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur. Ya en San Nicolás, Eduardo se sumó a las filas del ERP, integrando la Regional Norte-Norte o Riberas del Paraná, que operaba, como ya hemos dicho con anterioridad, entre Zárate de la provincia de Buenos Aires y Villa Constitución en Santa Fe. En esa militancia, Santiago Ferreira Beltrán dijo que fue compañero y que conoció a Korsunski, siendo conocido en el ERP como Aníbal. Esta referencia también la dio Adrián Arias, quien relató que supo a través de su hija, Adriana Mónica Luján Arias, que también era compañera de militancia de Eduardo Korsunski, que era conocido con este apodo. Explicó también Arias que tomaban contacto con ella, con su hija, a través de un muchacho, también militante de esa organización, que tenía pelo pelirrojo, tirando a castaño, de piel blanca, más bien de estatura baja y bien flaquito, y que, como dije, su nombre de guerra era Aníbal. Esto en su declaración de Fojas 1585-87, quien también fue mencionado por la propia Adriana Arias en su declaración indagatoria prestada en la comisaría de San Nicolás el 6 de junio del 76, y que está a Fojas 1493 a 96 y vuelta, y allí describe a Korsunski como un joven de alrededor de 25 años de edad, tez rosada, cabellos pelirrojos, casi castaños, delgado, bajo, que decía llamarse Aníbal, y que concurrió en 5 o 6 oportunidades entre los meses de septiembre y diciembre del 75 a verla, no volviéndolo a ver desde esa fecha. Eduardo fue secuestrado junto a Julio Raúl Peris en San Nicolás el 4 de agosto del 76, luego de haber mantenido una reunión con Carlos Benjamín Santillán, víctima del San Amán II, y Santiago Ferreira Beltrán. Los mismos se conducían en aquel momento en un Ford Falcon. El paso de este vehículo rastrillo del ejército, y al intentar huir, el vehículo patinó sobre el barro y se estrelló contra otro automóvil. En este periplo de detención fueron trasladados al Batallón de Ingenieros de Combate 101, a algún lugar de la ciudad de San Pedro que no conocemos, y a la unidad penal número 3 de San Nicolás, en cercanía de la cual habrían sido ejecutados ambos. En este sentido, Santiago Ferreira Beltrán relató que para los primeros días de agosto del 76, en la agrupación en la que militaban, que como dije era el PRT-ERP, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, necesitaban un auto para realizar una actividad clandestina, y que Néstor y Aníbal, seudónimos de Peris y Korsunski, eran los encargados de conseguir este vehículo. Así, el 4 de agosto, ambos, Peris y Korsunski, levantaron a un hombre que manejaba un Falcon, dejaron al hombre atado y se reunieron con Ferreira Beltrán y con Carlos Santillán. Al retirarse, Peris y Korsunski quedaron en encontrarse al día siguiente con ellos en Pergamino, pero
nunca concurrieron a esta cita. Siguió relatando que no hubo manera de averiguar ningún rastro de ellos, que 15 días más tarde viajó a San Nicolás y a Pergamino, y que un soldado le hizo dedo rumbo hacia donde él iba, y en el camino él le preguntó si había tenido algún tipo de enfrentamiento con terroristas. Allí, dice Ferreira Beltrán, me contó que 10 o 15 días antes, haciendo una operación rastrillo, manzana por manzana, en San Nicolás, justamente en la zona donde se habían dirigido Aníbal y Néstor, los soldados cerraron una calle en un operativo rastrillo. En el marco de este operativo dobló un vehículo Falcon y entró en la calle, sorprendiéndose de la presencia de los militares, por lo que intentaron frenar y luego aceleraron para salir del lugar. Pero debido a que la calle era de tierra, el auto patinó chocando contra un árbol, dice en este caso. De tal modo se les vinieron encima a mis compañeros, los soldados que estaban apostados en el operativo. Luego me comentó el soldado, siguió diciendo que fueron capturados mis compañeros, en referencia a Korsunski y Peris, y trasladados al cuartel. Eduardo Korsunski fue visto detenido en la cárcel de San Nicolás y al día de la fecha permanece desaparecido. Sus padres dijeron también que se enteraron de lo que había pasado a través de Marta Frañol, que como dije era la pareja de Eduardo en aquel momento, quien un día después del secuestro de Eduardo se presentó en la casa de ellos en Bahía Blanca y les contó que no había regresado el día anterior a la hora que estaba convenida al lugar, a la casa en la que ambos vivían, y que lo habían detenido en un control militar en San Nicolás junto a otro joven. De manera previa a las detenciones de Korsunski y Peris, el domicilio de los padres de Korsunski había sido allanado en Bernasconi, provincia de La Pampa. Se habían llevado detenido en aquella oportunidad a su padre, a Moisés, y Moisés relató que estando en la comisaría de Bernasconi, el comisario, fue claro cuando dijo que le habían llevado a la persona equivocada, que a quien estaban buscando era el hijo y no al padre, por lo tanto fue dejado inmediatamente en libertad. Es decir, que esto da cuenta de la persecución que ya pesaba sobre Eduardo Korsunski. En este mismo sentido, Liliana Ortiz ratificó en su testimonio también lo que refiere a la militancia de Eduardo, a la persecución que estaban sufriendo tanto él como Marta Frañol, y que esto señaló que había sido el motivo que desencadenara el traslado y la mudanza a San Nicolás en búsqueda de trabajo. Conforme las copias certificadas de la causa Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros sobre privación ilegal de la libertad y homicidio, expediente 14.216 del 2003, de trámite en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, Secretaría 6, Sara Frañol, la hermana de Marta, Marta, la pareja de Korsunski, interpuso un habeas corpus en favor de Marta, por cuanto había sido detenida en la vía pública el 22 de mayo del 78, es decir, tiempo después de la desaparición de Eduardo, aproximadamente a las 19 horas, sin que hubiera una causa legal que justificara esta detención, y también Marta Frañol, al día de la fecha, está desaparecida. Es decir, que aquella persecución sobre ambos redundó en definitiva en ambas desapariciones. También está acreditado el secuestro de Marta Frañol en su legajo con ADEP, fojas 1733 a 57. Eso demuestra también, como decíamos, que no cesó la persecución cuando lo secuestraron a Eduardo, sino que ambos eran blancos de la represión ilegal. Graciela Frañol, también hermana de Marta, corroboró también en su testimonio estas circunstancias. De la militancia de Eduardo también dio cuenta Celia Jinskins, madre de Eduardo, y como decía Graciela Frañol, que también ambos mencionaron que, mencionaron que los dos militaban en el TRT.
Por otro lado, obra una declaración de Quiterio Borja, que era vecino de la casa en la que vivían Korsunski y Frañol en la ciudad de San Nicolás. Y en este sentido, bueno, relató que al lado de su casa, un señor de apellido Ferge alquilaba habitaciones a pensionistas, que en el año 76 fue a vivir por no más de 20 días a esa casa un muchacho joven, blanco, bajo, de unos 26 a 30 años, que vivía con una mujer también joven, aproximadamente de la misma edad, que no sabe él cuál era el apellido y nunca habló con él, que lo vio varias veces y habrá estado allí unos 20 días, que un día determinado desapareció y enseguida, a los 2 o 3 días, se fue también la mujer, que algunos vecinos le dijeron que la puerta de la habitación había quedado cerrada. Y también señala Borja que se enteró por los vecinos a los 2 o 3 días, y ya no estando la mujer, que un camión del ejército había retirado los muebles y enseres de la habitación y que le comentaron que personal del ejército entregó los víveres o alimentos de la habitación a los vecinos. Que él dice, él personalmente no vio nada, pero que esto lo supo por comentarios de vecinos. Por otro lado, en el escrito mediante el cual solicitó ser tenida como querellante, Celia Jinskins, como decíamos, madre de Eduardo, relató que fue a través de Monseñor Ponce de León que se puso en contacto con un sacerdote de la diócesis de San Nicolás, quien resultó ser Luis Efraín López Molina, también víctima en el marco de estas causas, quien había estado detenido en la Unidad Penal 3, exiliándose una vez que que se le permitió, exiliarse del país en Italia. A raíz de esto, Celia Jinskins empezó a comunicarse por correspondencia con López Molina, enviándole una fotografía de su hijo, conforme consta Fojas 424 a 428 y 399 a 400. Y también hay una copia de la respuesta de López Molina, que está incorporada como juicio, donde dice, efectivamente yo conocí un muchacho que se llamaba Aníbal y que se parecía bastante al de la foto. El Aníbal que yo conocí era de 1,70 m de altura aproximadamente, los cabellos ligeramente rojizos, y me parece con pecas o algo parecido en la cara. Esta es la respuesta, decía, de López Molina. Por su parte, la propia detención de López Molina y su alojamiento en la Unidad Penal 3 surge del informe ya mencionado del Área Militar 132, del cual hemos dado cuenta en varias oportunidades, que habla del desbaratamiento de la Regional Norte-Norte o Riberas del Paraná del ERP, en el que también es mencionado Julio Peris y que está agregado a Fojas 2734 a 35, y fue corroborada también la detención de López Molina por el informe de la Unidad Penal 3 de Fojas 407, en el que se indica que estuvo allí desde el 23 de junio del 76 al 12 de enero del 77, de modo que Eduardo Korsunski y López Molina coincidieron en dicho penal durante parte de sus cautiverios. En orden a las presentaciones realizadas en su búsqueda, Moisés Korsunski relató que fue su esposa la que realizó presentaciones en todos lados, en Capital Federal, en Bahía Blanca, en San Nicolás, y como decía que incluso fueron ambos quienes se entrevistaron con el obispo Ponce de León en el marco de esta búsqueda de información para dar con Eduardo. Se han incorporado a la causa diversas copias de las diversas presentaciones realizadas por la familia y de los diversos habeas corpus presentados también, que fueron archivados o rechazados por los jueces ante los que tramitaron. Por su parte, Celia Jinskins relató que concurrió junto a su marido al cuartel de San Nicolás y que allí se entrevistó con un hombre cuyo apellido cree que era Sainamán, oportunidad en la que le entregó una foto de su hijo para que lo buscara, que fue también a la comisaría, ya que el jefe del cuartel le había manifestado que allí había una lista de desaparecidos, pero al llegar le dijeron que ahí no había nada. También dijo que
una de las veces que concurrió al ejército, habló con el capellán, quien le dijo que no buscara más a su hijo porque los agarran, los hacen hablar, les hacen cavar la fosa y listo. Esto está en su testimonio de Fojas 50-52. También a través de Jinskins, Graciela Frañol tomó conocimiento de que Eduardo había sido secuestrado en Villa Cavalli o en zonas aledañas, como decíamos, por un retén militar, y que iba en ese momento con otra persona, con un compañero de militancia. En el mismo sentido prestó declaración Horacio Luis Romero, quien, si bien en ese momento estaba detenido, dijo que tomó conocimiento a través de familiares de otros detenidos lo que había sucedido con Peris y Korsunski en los primeros días de agosto del 76, y él fue contundente cuando dijo que los mataron, que ellos dijeron que había habido un enfrentamiento, pero que ya estaban detenidos desde antes. Bueno, como puede observarse, todos los testimonios son coincidentes con lo que fue declarado y con las distintas constancias que se arrimaron por los familiares, por las distintas constancias de las búsquedas que realizaron. En relación a la fecha del suceso, también es importante dejar sentado que sin perjuicio de que no se conocen las circunstancias exactas en las cuales las víctimas fueron secuestradas, sí ha quedado acreditado que fueron apresados por personal dependiente del área militar 132 y, como decíamos, el paso de Eduardo por la unidad penal de San Nicolás. Estos hechos, por su parte, deben ser analizados en un contexto más amplio, como decíamos, por la conexión que existe entre ellos y lo que tiene que ver con la caída de la Regional Norte-Norte o Riberas del Paraná. En el marco de estas caídas, en abril del 76 se produjo una serie de caídas en cadena de un grupo de militantes de esa organización, entre las que se encontraban Oscar Omar Hofer, Víctor Hugo Hofer, Miguel Ángel Di Pascua, Irene Ballester, Carlos Benjamín Santillán, María Cristina Lancilotto, Horacio Luis Romero, Roberto Leonel Galarza, entre muchos otros. Voy a continuar ahora con el caso de Julio Raúl Peris. Mucho de lo sucedido con Peris, bueno, ya fue relatado en el caso de Korsunski. Y además, el caso de Peris tiene la particularidad de que este tribunal, en el juicio conocido como Sainaman II, ya emitió un pronunciamiento en relación a su caso. Y por esos hechos,